la comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Y vamos a ver la última parte de este estudio que le enseñamos a nuestros hijos. Hoy vamos a ver en el libro de Juan capítulo 8 un ejemplo más maravilloso que hay. Dice el Señor Jesús en el libro de Juan 8:28 les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que Él actúa o que Él hace las cosas conforme a lo que el Padre le está enseñando. Qué tremendo es esta parte en donde vemos a Jesús claramente decirle a la gente que Él no hace nada por sí mismo, sino todo lo que el Padre le dice, y el ejemplo que Él sigue es el ejemplo del Padre. El Padre empieza a enseñarle muchas cosas a Jesús y Jesús empieza a hacerlas. Yo creo que cada que el Señor Jesús se metía a un tiempo para orar con el Padre, Él no hacía las cosas al ahí se va. Yo creo que cuando caminó por el mar, cuando le dijo a Pedro que pasara, yo creo que Él ya lo había hecho, Él ya lo había visto. Yo creo que Él ya había visto a su Padre hacerlo, por eso Él lo hacía con tanta libertad. Porque Él tomó, dice, un día, estaba arriba orando y descendió, y cuando bajó dice que ya no estaban las barcas, dice que ya se habían ido a la otra orilla, y Él empezó a caminar sobre el mar, y cuando se encuentra en un momento con la barca que está siendo azotada, Pedro le dice: si eres tú, permite que yo pueda bajar, ¿sí?, a caminar sobre las aguas. Y así sucedió, y Pedro caminó. Nos podemos quedar en ese punto en donde se hundió, y en Pedro, un hombre falto de fe, un hombre que dudó, un hombre que la verdad es que yo no sé por qué, si se estaba hundiendo, pero algo que sí podemos ver es que le dijo: si tú puedes, yo también. Y nos damos cuenta que Pedro tomó una actitud como la de todas esas personas que hemos visto o que vimos como ejemplo. Por ejemplo, Abraham e Isaac. Isaac hizo lo que su padre hacía, abrió pozos también y corrieron ríos de agua de vida. Entonces corrió el agua viva. Entonces aquí estamos viendo que Jesús ve al Padre caminar sobre las aguas, camina sobre las aguas, y luego de esa manera le enseña a Pedro, que era su hijo en la fe. Entonces imagínate qué impresionante es que el ejemplo estará provocando que se camine en fe. Vieron caminar en fe al Señor Jesús, y Pedro se le antojó caminar en fe y caminó en fe. Entonces, cuando él se hunde, el Señor lo levanta y después regresan juntos caminando hacia la barca, así lo dice la Escritura. Y cuando ellos empiezan a caminar, nos damos cuenta de algo muy, muy tremendo, que Pedro hizo lo que vio hacer a Jesús, porque le dice: si tú eres Señor, haz que yo haga lo mismo. Si eres tú, yo puedo hacerlo. Si Dios es, nosotros podemos, ¿sí? Si es Dios el que nos dice camina sobre las aguas, nosotros podremos hacerlo. Si es Dios que nos dice vence sobre los problemas, nosotros podemos hacerlo. Y la palabra de Dios nos enseña que es porque Jesucristo hacía lo que veía al Padre. Qué impresionante es que toda la palabra de Dios nos va enseñando que es algo que se va sembrando en el corazón de las personas. Abraham sembró fe en Isaac. Isaac creció en fe, tuvo fe y tuvo hijos que fueron llenos de fe. Llenó de fe a Jacob, ¿sí? Jacob se convirtió en Israel, y Jacob llenó de fe a sus hijos. A José
Dice la escritura que José fue un hombre soñador y que su padre fue Jacob, y que de repente Jacob le mostró ese caminar en fe a José, y José caminó en integridad para llegar a ser un gran hombre en la tierra. Y así vemos, si nos seguimos, empezamos a ver que toda la genealogía que viene de parte del Señor son hombres que van siendo traspasada de mano en mano la herencia de la fe. Esa herencia en donde se confía plenamente en Dios. Y nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que nuestros hijos harán, las harán mejores que nosotros aún, pero también depende de la fe que nosotros sembramos en ellos hoy, de lo que nosotros les sembramos. Si nosotros les sembramos a nuestros hijos en un momento dado, les sembramos esa parte que nos dice que todo se puede hacer, ellos van a creer que todo se puede hacer. Si nosotros les sembramos a nuestros hijos simpleza, ellos van a crecer como hijos simples. Que para el mundo, ¿sí?, las relaciones íntimas fuera del matrimonio es muy común, pero para los hijos de Dios, las relaciones fuera del matrimonio, ¿sí?, no son bien vistas por Dios. ¿Qué le sembramos a nuestros hijos? A veces como papás nosotros permitimos que nuestros hijos cometan errores, los permitimos que no se guarden, porque de repente le decimos, a ver, mi hijo, usted busque entre todas las señoritas de la iglesia y para que vea a ver quién es la que Dios le va a dar. No se trata de buscar, se trata de creer y que Dios la va a traer, porque así pasó con Isaac. Cuando Abraham mandó a su siervo en el libro de Génesis 24 a traerle la mujer para su hijo, y le trajo la mejor mujer. Tenemos que ser claros y entender ese tipo de cosas que Dios quiere que sepamos. Tenemos que sembrar a nuestros hijos correctamente. Tenemos que sembrarlos en fe, enseñándoles que Dios está proveyendo una vida especial para cada uno de ellos. Yo quiero que podamos entender esto. Yo quiero que podamos ver estas situaciones. Yo quiero que podamos ver cómo Dios está poniendo en nuestras vidas a esos hijos que podemos moldear y enseñar, que honren, que alaben, que bendigan el nombre del Señor Jesús. Qué responsabilidad Dios pone en nuestras manos para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a hacer de lo mejor de lo mejor. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que cada uno de los padres fue un gran ejemplo. Nuestros hijos deben ser esos hijos guiados por un ejemplo. Y el ejemplo que Dios nos da, claro ahorita, es que Jesús no hacía nada que Dios no le pedía que hiciera. Él lo que hacía tenía una instrucción y una dirección de su Padre. Esa instrucción la vio una persona como Pedro y le dijo, si eres tú, yo lo puedo hacer. Si nosotros empezamos a caminar y enseñarles a nuestros hijos los valores del reino, nuestros hijos crecerán en fe, crecerán en misericordia, crecerán en amor, crecerán en esas bendiciones que Dios pone en sus manos, porque ellos estarán siendo hijos que miran a su Padre con esos valores del reino. Nosotros tenemos que aprender a sembrar los valores de ese reino. En los valores del reino, dice la palabra del Señor que tenemos que respetar a las autoridades. Es triste llegar a una escuela y ver que los valores del reino se pierden y nadie le hace caso a los profesores. ¿Por qué? Porque los papás mismos en la casa les enseñan a que si el profesor te grita, dile que no tiene por qué gritarte, porque para eso tienes padre. Y los profesores ya no saben qué hacer. Los profesores se quedan porque los hijos no tienen los valores del reino. Un hijo con los valores del reino respeta a los profesores. Un hijo con los valores del reino respeta a las personas mayores por ser mayores. Un hijo sin valores del reino y sin valores de casa no le importa. Y va en contra de las autoridades, y entonces ese tipo de cosas no le agradan al Señor. Es un ejemplo de respeto que te pongo en los valores del reino.
pero la verdad es que nosotros tenemos mucho que ver en esa parte. ¿Qué miran nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Muchas veces le decimos a nuestros hijos, ponte a orar. Si nosotros no oramos ni por la comida, ¿cómo van a querer orar ellos? Yo me pregunto, les inculcamos, vamos a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, tienes que escuchar del Señor. Y llegamos y te dicen, papá, vamos a ir a la iglesia, ay, no, estoy cansado. El día de mañana tu hijo te va a decir, yo no quiero ir. ¿Por qué no quiere ir mi hijo a la iglesia? Porque nosotros, ¿qué le estamos enseñando? Nuestros hijos, lee la Biblia, mi hijo. ¿Cuándo la lees tú, papá? Queremos que nuestros hijos agarren ese tipo de vida que Dios nos está permitiendo, pero nosotros no nos comprometemos con Dios y de esa manera nosotros vamos a tener hijos que igual no quieran ir a la iglesia, que igual el llegar tarde a la iglesia sea común, que igual el que, pues si no voy no pasa nada. Pero si no vamos, no aprendemos. Y si no aprendemos, no conocemos el corazón del Padre. Y si no conocemos el corazón del Padre, no conocemos nuestras bendiciones. ¿Qué sembramos en nuestros hijos? ¿Les siembras fe o incredulidad? ¿Les siembras los valores del reino o les siembras los valores humanos? Esos valores en donde la sexualidad fuera del matrimonio es común, es normal, todo el mundo lo hace. O le siembras la santidad y el cuidarse y el guardarse para lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Esa es la pregunta que nosotros podemos entender que Dios quiere que nosotros nos contestemos en un momento y que la contestemos de la mejor manera. Yo a mis hijos les enseño a caminar en el camino de la fe y ellos serán benditos todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Cuando tú eres un siervo de Dios dentro de la iglesia, yo te pregunto, tus hijos conocen y saben que eres un siervo de Dios, anhelarán servir a Dios. Pero si tú eres un siervo de Dios que se está quejando por servir a Dios, nunca tus hijos querrán servir. Es el ejemplo que le enseñamos a nuestros hijos. Todas las escrituras que hemos visto son ejemplos de padres diligentes que enseñaron a sus hijos a caminar en fe. Y cuando aún sus padres ya no estaban, fueron bendecidos. Porque como Isaac un día abrió pozos de bendición para su vida, que Abraham su padre un día abrió, así nuestros hijos abrirán los reinos, estarán orando en el reino, porque nosotros les enseñamos a que haya aguas vivas en sus vidas, siempre en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos haga esos ejemplos para nuestros hijos. Señor, te damos gracias por este estudio y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas ejemplo para nuestros hijos, porque sabemos y entendemos firmemente, Señor, que lo que nosotros sembremos hoy en ellos, ellos estarán cosechando para sí mismos en el nombre de Jesús. Permítenos ser personas, Señor, diligentes que les enseñan fe. Permítenos ser personas diligentes que les enseñan los principios del reino. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ayúdanos, bendícenos y llévanos a entender estas verdades para ser esos padres que preparan a sus hijos para vivir solos cuando tú nos hayas llamado delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.